Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes. En el Antiguo Testamento, el libro escrito sobre los reyes de Israel. Y aquí encontramos la historia de un profeta llamado Eliseo, un profeta de Dios que Dios lo usó grandemente y también él se dejó usar por Dios. Fue obediente, sumiso, corazón dispuesto. Hablaremos un poquito también de él, pero aquí encontramos una historia de un maravilloso milagro que sucedió en la vida de una mujer. Un milagro que Dios hizo en la vida de esta mujer. Le hemos titulado a este tema Beneficios de vivir agradecido con Dios. Amén, hermano. Beneficios de vivir agradecidos con Dios. A veces es un poco de pronto difícil cuando uno no conoce a Dios, no conoce su palabra, no conoce sus maravillas, es un poco difícil vivir agradecido de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que todos estos hombres y mujeres que caminaron con el Señor, que aprendieron a vivir por fe y todas esas cosas, ellos vivieron agradecidos siempre de Dios, en todo tiempo, en todo momento. Amén. Vemos el caso de Job, que a pesar de la etapa complicada que le tocó vivir, él nunca dejó de adorar a Dios. Y cuando una persona verdaderamente es agradecida de Dios, nunca deja de adorarlo, en todo tiempo y en todo momento. Ahora, lo malo es como una tempestad. Yo aprendí eso de Dios. Lo malo es como una tempestad, como una lluvia, que por un momento llega esa lluvia, ¿cierto? Esa tempestad, y de pronto hasta puede dejar ruinas después cuando la tempestad se va. Hemos visto por las noticias de pueblos que la lluvia era tan fuerte que destruyó casi pueblos completos. Destruyó casas, almacenes, parques, puentes, sistemas de alumbrado eléctrico, sistemas de alcantarillado, de agua potable. O sea, es un desastre que la gente quedó aislada y quedó sin servicio de luz, de agua, ni nada de eso, porque todo lo hizo pedazo la tempestad. Pero sucede que después que ya pasó la tempestad, nuevamente el Estado empezó a arreglar ese pueblo o esos pueblos, y ahora esos pueblos están mejor que antes. O sea que la tempestad que vino, al final, ¿cierto?, le sirvió para mejorar. Miren, porque esas personas ahora tienen mejores casas. La tempestad se las dañó y el Estado se las hizo nuevas. El sistema de alcantarillado estaba como que malo y después de eso lo arreglaron y quedó mejor el sistema de alcantarillado. O sea, al final de cuentas se beneficiaron. El Estado empezó a darles un subsidio porque se quedaron sin sus casas, sin sus negocios. Y muchos aprovecharon esos subsidios para ayudarse, emprender negocios y todas esas cosas, y les ha mejorado la economía, les ha mejorado la vida un poco, han mejorado, digamos, han hecho sistemas de drenajes y todo eso. O sea, se han preparado para otras tempestades que puedan venir. Y de pronto vino una tempestad como la que les destruyó prácticamente el pueblo, pero como ya han preparado su pueblo, su ciudad, pues la tempestad vino y ya no les hizo el daño que les hizo la primera vez. Entonces a veces las cosas
que las vemos como malas, ¿cierto? Al final de cuentas, aprendemos de ello. Al final, si sabemos levantarnos, vamos a ver que eso, y confiando en Dios, nos va al final a servir para bien. Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermano. Y aquí vemos la historia, como les digo, de esta mujer, la mujer sunamita. Ella vivía en una ciudad que se llamaba Sunem, la ciudad donde ella vivía. Así que vamos a leer 4:8 de Segunda de Reyes hacia adelante, y dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento, y un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagáis burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y aquí vemos, como les dije al principio, una historia que nos muestra los beneficios de vivir agradecidos de Dios. Ya, hay muchas cosas aquí que ver, pero queremos tocar ese punto. ¿Quién es la persona aquí que vivía agradecida de Dios principalmente? La mujer vivía agradecida de Dios. Eliseo también, obviamente, un siervo de Dios que la historia dice que Dios llama a Eliseo. Y cuando Eliseo, el profeta Elías va a buscarlo, y le dice: Elías, Dios te llama para que le sirvas. Dice que Eliseo él era un arador, era un campesino, araba, ¿cierto? Tenía una yunta de bueyes y araba con ellos. Y entonces él dice que mata a los bueyes y los prepara y se los da de comer a la gente. Y la madera de la yunta la convierte en la leña para preparar la comida. O sea, él vivía de esa yunta, si se puede apreciar en la palabra. Ese era su medio de trabajo, de adquirir economía para su casa.
No sabemos si era casado, la Biblia no lo revela. Aquí, de pronto otros libros históricos nos puedan dar mucha más información sobre su vida. Pero lo que estamos viendo aquí es que él hace una entrega total a Dios. No se reserva nada. O sea, decía un predicador, si por si acaso se le antojaba a él volverse nuevamente a su vida anterior, él dijo, para que yo no tenga de pronto algo con qué volverme, no sé qué, bueno, fue una idea personal del predicador, ¿cierto? Pero lo que aquí está demostrando Eliseo es una entrega total a Dios. O sea, no se reservó nada, ni los bueyes, ni los vendió para adquirir dinero, ni la yunta la vendió para adquirir dinero, de pronto para el viaje, para algo, no. ¿Qué nos enseña eso? Su total dependencia también de Dios. Amén, hermano. Porque él estaba reconociendo que si Dios lo llamaba a servirle, Dios le iba a proveer todo. Él no estaba pensando, bueno, ahora cómo le voy a servir a Dios si necesito, bueno, voy a vender los bueyes, voy a vender la yunta, voy a vender todo para con ese dinero solventarme. No. Cogió los bueyes, dice, los preparó él mismo y se los dio de comer a su pueblo, a su gente. Y se fue feliz a servirle a Dios. Mire, él tenía que vivir agradecido de Dios para tomar esa decisión. En mi experiencia, cuando uno vive agradecido de Dios, uno espera el momento de retribuir a Dios. De alguna forma querer retribuir, o sea, querer darle algo a Dios. Yo vivo agradecido de Dios, me imagino diciendo eso Eliseo, y cuando Dios lo llama, esta es mi oportunidad de retribuir a Dios, de darle algo. Porque a veces uno dice, Señor, yo estoy muy agradecido de ti, pero ¿cómo puedo retribuir todo eso? ¿Cómo puedo yo de alguna forma mostrar agradecimiento? Yo creo que la respuesta de Dios diría, sírveme, adórame, ¿cierto? Ahora alguien preguntaba, ¿y por qué Dios pide adoración? ¿Acaso Él necesita ser adorado? No, Dios no necesita nada. Lo que pasa es que cuando adoramos a Dios, el mundo ve a Dios a través de nosotros. Porque si nadie se adora a Dios, ¿cómo vería el mundo a Dios? ¿Por dónde vería el mundo a Dios? No lo vería, porque Dios es invisible. Por lo tanto, cuando la iglesia adora a Dios, el mundo puede ver a Dios. Amén, hermano. Y eso era lo que hacía Eliseo. Eliseo era un hombre agradecido de Dios. Y como tal, vivía adorando a Dios, día y noche. ¿Y quién vio eso? La mujer sunamita, que también era una mujer agradecida de Dios. Ahora, ¿hay que tenerlo todo para ser agradecidos de Dios? No. No, porque el hombre nunca tendrá todo en esta vida. Nunca tendrá todo. Hay personas que porque de pronto Dios no les escucha su oración, dicen ellos que Dios no les escucha su oración, entonces ellos dicen que no tienen razón para ser agradecidos de Dios. Supongamos que Dios les escucha la oración y les responde y les da lo que pidieron. Y nuevamente tienen otra necesidad y vuelven nuevamente a pedirle a Dios y Dios les vuelve a escuchar. Y nuevamente tienen otra necesidad y sucesivamente una necesidad tras otra. Y Dios tiene que escucharle todas sus oraciones, todas sus necesidades, todo lo que ellos pidan y desean, porque si no ellos no serán agradecidos de Dios. En una que Dios les falle, ya no serán más agradecidos de Dios. Es como cuando nosotros le servimos a las personas y en una que no les gustó lo que tú le dijiste, si vinieron por 1,000 pesos y tú se los prestaste y volvieron a venir por otros 1,000 y se los volviste a prestar, pero viniste a la tercera, vinieron a la cuarta, a la quinta vez y tú le dijiste que no, se van molestos porque no se los prestaste. Así somos nosotros los seres humanos. Nunca estamos satisfechos con nada. O sea, siempre estamos necesitando algo. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos ser agradecidos.
Pero la persona que sabe ser agradecida, ella siente que no necesita, pero vive como que si no necesitara. El agradecido es así. Él sabe que necesita, pero vive como si no necesitara. Eliseo necesitaba, obviamente, después que se fue a servirle a Dios, él necesitaba dónde dormir, pagar un hotel, un hospedaje o algo, buscar dónde comer. Porque si la mujer tsunamita lo estaba ayudando, era porque él no tenía dónde dormir. Y si le estaba dando de comer, era porque de pronto no tenía una casa donde él comer. Porque si tú ves a una persona que tiene dónde dormir y tiene dónde comer, ¿por qué le darías tú de comer y le darías de dormir? Es ilógico, ¿cierto? Tienes que verlo en necesidad para que tú sientas ayudarlo. Entonces era lo que pasaba con Eliseo, pero sin embargo Eliseo cogió las yuntas de bueyes, los bueyes, los preparó y se los dio de comer a la gente. Él tenía necesidad, pero vivía como si no las tuviera. ¿Por qué vivía como si no las tuviera? Porque confiaba en Dios. Sabía que Dios le iba a suplir toda necesidad. El Señor es mi pastor y nada, no dice nada me falta, sino dice nada me faltará. Está hablando de futuro. O sea, hoy en el presente vivo creyendo en el futuro, nada me faltará. Porque si yo en el presente vivo como que si en el futuro me va a faltar todo, entonces me estoy creyendo en Dios. No tengo fe. Hermano, dígale que está a su costado. El Señor es mi pastor. Dígale. Y nada me faltará. Nada me faltará. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nada me faltará. Y vivo agradecido de Dios. Eso era Eliseo. Eso era Eliseo. Es una muestra clarísima aquí en la palabra de Eliseo. Pero también de la mujer tsunamita. También de ella. Porque después que ella empieza a servir a Dios por medio de Eliseo, ahora entendamos esto, que la mujer no estaba sirviendo directamente a Eliseo y nada más. Ella estaba sirviendo a Dios por medio de Eliseo. Porque ¿por qué decidió servirlo ella con tantas ganas? Al principio como que ella vio su necesidad y empezó a servirlo, pero después ella empezó a darse cuenta que Eliseo no era cualquier persona. Las personas de buen corazón cuando ven a alguien en necesidad le sirven, ¿cierto? Pero cuando ven que es un hombre de Dios, mucho más, en el caso de la mujer tsunamita. Porque le dice al esposo, mira, este hombre que viene por aquí no es un hombre cualquiera, o sea, no es un vagabundo, no es un vendedor de, como dicen acá, chécheres, ¿de qué? Bueno, de cosas ahí. No, él es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Se enteró que era un hombre de Dios, que no era cualquiera, que era un profeta de Dios. ¿Qué hizo ella? Entonces le dice al esposo, hagámosle un aposento donde se quede. Mira, ella no solamente lo sirvió al principio como un hombre común, sino que cuando se entera que era un hombre de Dios, decide servirlo mucho más. Amén, hermano. Entonces era una mujer agradecida, porque servía al prójimo como sirviendo a Dios. Y cuando se entera que es un hombre de Dios, mucho más decide servirlo, porque estaba sirviendo a su prójimo, pero también estaba sirviendo a Dios por medio de Eliseo. Qué maravilloso. Ese es un corazón agradecido de Dios. Ahora, ¿qué es lo que me impacta a mí en esta historia? Es que la mujer no tenía hijos. Sin embargo, vivía agradecida de Dios. Hay personas que no tener hijos para ellos es un
problema muy fuerte, es un problema emocional muy fuerte no tener hijos. Y eso se convierte en un obstáculo grande y he visto personas que viven amargadas. He visto personas que viven deprimidas, he visto personas que viven con su autoestima por los suelos, por no tener hijos. No son felices, no quieren, no hombre, viven rebeldes. Se les nota su rebeldía, su desazón, su desagrado, su inconformidad. Hablando de quienes de pronto no tienen hijos, pero hay personas que no tienen, que sí tienen hijos, pero que les faltan otras cosas distintas y por ellas también viven desconformes. Viven desconformes algunos porque no tienen hijos. Viven desconformes algunos porque tienen hijos, pero los hijos son rebeldes. Viven desconformes algunos porque no tienen una buena economía. Quieren vivir como que económicamente bien. Y allí es donde nace la envidia hacia los demás. La persona desconforme es envidiosa. Sin embargo, la persona agradecida no. Por eso qué bueno es ser agradecido. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Que seamos agradecidos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Obviamente Pablo era un hombre agradecido y él pudo decir, sé vivir feliz en la abundancia o en la escasez. Porque era agradecido, un corazón agradecido. Y yo creo que la escasez no estaba continuamente con Pablo. Él decía con seguridad porque él había vivido la experiencia de la escasez y la experiencia de la abundancia. Pero no era que él vivía con ese problema de escasez, no. Porque él era un hombre de Dios muy usado y rodeado de iglesias de creyentes, gente rica, gente poderosa que se había hecho creyente, por lo tanto le suplían económicamente. Imagínate que viajó por diferentes países del mundo de aquel tiempo y para darse ese lujo de viajar por diferentes países tenía que tener economía, ¿cierto? Subirse a un barco y pagar un viaje en un barco, eso era muy costoso, lo hacían los ricos. Y él hacía esos viajes. Pero él lo que estaba tratando de explicar era que él vivía agradecido de Dios, sea la ocasión que le toque vivir. Amén. Entonces, volviendo a la historia de la tsunamita, cuando Eliseo, ya después de haber visto todo lo que la mujer había hecho, y obviamente guiado por el Espíritu Santo, porque Eliseo, podemos notar que Eliseo actuaba guiado por el Espíritu Santo, no guiaba por emoción. No era que salió directamente del corazón de él bendecir a la tsunamita, no. Salió del corazón de Dios. Dios estaba usando a Eliseo como profeta, por lo tanto reposaba sobre Eliseo un espíritu ¿de qué? De revelación. Amén, hermano. Los profetas tienen espíritu ¿de qué? De revelación, de discernimiento. Los profetas saben lo que Dios quiere hacer, tienen una conexión directa con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les vive revelando, y especialmente los profetas del Antiguo Testamento recibían revelación directa del Espíritu Santo. Entonces llega el momento en que Dios quería retribuir también a la mujer tsunamita, porque la persona agradecida sirve, la persona agradecida da, la persona agradecida saca tiempo para servir y de forma incondicional, a cambio de nada, a cambio de nada. Y eso era la mujer tsunamita, porque cuando Eliseo le dice, ¿qué quieres que hagamos por ti? Ella que dijo, nada, yo vivo bien. La persona agradecida vive bien con todo el mundo. ¿Por qué vive bien con todo el mundo la persona agradecida? Porque ella no es envidiosa, porque ella no se mete en la vida de nadie, porque ella no tiene problemas de baja autoestima, porque ella no tiene problemas de odio, de rencor, de envidia, de celos, de codicia, de avaricia, no tiene
La persona agradecida vive, como les dije, de pronto no tiene nada, pero vive como si lo tuviera todo. Por lo tanto, ya no tiene razón para sentir envidia, celos, codicia, ni nada de eso. Y eso hace que viva bien con todo el mundo. Porque el problema de que entre nosotros haya discordia, la envidia, los celos, la avaricia y esas cosas, tiene que ver cuando la persona no es agradecida. Vive amargada, vive molesta, vive peleando, vive criticando, porque no es una persona agradecida. Sin embargo, notamos que esta mujer sí lo era. Por lo tanto, era amiga con todo el mundo. Porque cuando Eliseo le dice, mira, yo puedo hablar al rey, ella le dice, yo también voy al rey. El rey también es mi amigo. ¿Puedo hablar al general, al encargado del ejército? Le dice, no, yo también tengo buena relación con el encargado del ejército. Así que vivo bien en medio de mi pueblo. Quiere decir que vivía bien con todo el mundo, con los ricos, con los pobres, con los grandes, con todo el mundo vivía, no tenía problemas con nadie. Se había ganado el respeto, el aprecio de todo el mundo. Si eso lo hacía con un desconocido, que era Eliseo, que pasaba por ese lugar, servía al desconocido, ¿cierto? ¿Cuánto más era con los conocidos? Porque a veces nosotros servimos al conocido, porque es nuestro amigo, nuestro vecino y eso. Pero al desconocido como que nos cuesta, porque dice, yo a ese señor ni lo conozco, porque tengo que servirlo, porque tengo que darle o ayudarle, a menos que esté en peligro o algo. Pero cuando es un desconocido, nosotros no nos interesa ni cómo se llama, ni de dónde viene. Muchas veces no le ponemos atención. Aquí le ponemos atención es a los conocidos. Sin embargo, ella demuestra que no solo hacía bienes con los conocidos, sino aún con los desconocidos. Amén. Entonces llegó el momento de ser retribuida. Una vez estábamos haciendo un trabajo y llegó el momento de pagarle a los que estaban ayudando, pues no. Y yo le digo así en son de, como que de broma o algo así, ¿cierto? No sé, se me salió así como jugarle una bromita, pero la verdad es que no fue tanta como bromita. Pero se me salió decirlo. Y le digo, oye hermano, ¿y cuánto te debemos? Pero bueno, le digo, ¿tú quieres que te paguemos nosotros o quieres que te pague Dios? Y me quedó mirando así, ¿cómo es eso, pastor? Digo, no, si quieres que te paguemos nosotros, te pagamos nosotros. Pero si quieres que te pague Dios, no nos cobres a nosotros y deja que Dios te pague. Y se quedó riendo el hermano. Dice, no, pastor, denos lo que usted pues tenga como bien darnos. Y entonces le dimos una ofrenda así que nosotros, bueno, tanto te podemos dar. Sí, recibió y se fue. Pero, o sea, ¿dónde ve el punto? De que una cosa es que el hombre te pague y otra cosa es que Dios te pague. Les voy a decir que yo he aprendido a que mejor esperar que Dios me pague, porque Dios paga mejor. Por poner un ejemplo. No es que yo ando a Dios cobrándole, hoy Señor, y este mes, no le ando cobrando, porque yo le debo más a Él. Porque si Él me dice, Guillermo, aquí está la factura del aire que has respirado desde que estabas en el vientre de tu madre hasta el día de hoy, 50 y pico de años respirando el oxígeno que yo he creado, aquí está la factura. Uy, Señor, ¿y cómo te pago yo esa factura? Imagínate, el agua que te has bebido, que cayó del cielo, aquí está la factura también. Uy, Dios mío, Señor. Y todo las ayudas y todo, o sea, eso que Dios ha hecho por mí, sanarme emocionalmente, sanar mi corazón, eso es algo invaluable. Yo podía decir que tenía muchas cosas, familia, trabajo, ingresos, y muchas de esas cosas nunca me faltaron, pero no tenía paz interna. Había mucha amargura en mi corazón, mucha tristeza. Tenía miedo quedarme solo. A la hora que llegaba la noche,
ir a dormir a mi habitación solo. Era, no sé, tenía miedo de encontrarme conmigo mismo. El miedo era encontrarme conmigo mismo. O sea, yo mismo no me gustaba. O sea, yo me tenía miedo a mí mismo. No sé si me explico. Me tenía miedo a mí mismo. Entonces, cuando me quedaba solo, obviamente, ¿con quién me encontraba? Conmigo mismo. Y yo me tenía miedo. No quería encontrarme conmigo mismo. Suena locura, ¿cierto? Pero es la verdad, eso pasaba conmigo. No sé si le habrá pasado a usted, que tiene de pronto miedo de encontrarse con usted mismo y no quiere estar solo en su casa para no encontrarse con usted mismo, quiere estar con alguien más. Bueno, ahora ya no me da miedo encontrarme con mí mismo. El Señor cambió eso. Ahora Tulia me dice, me voy 15 días para allá, para Gallina Vieja, para allá, para no sé qué. Yo le digo, bueno, anda, no sé, pasea, distráete, no sé, bueno, y me quedo solo en la casa. Y usted cocina, hermano, sí, ahí hago un revuelto, ahí, ajá, bueno, me toca, ahí como. Y claro, a veces también la familia me envía, pero a veces yo mismo me preparo algo. Pero ya no tengo miedo de encontrarme solo. ¿Ya no? Mire, hermano. Entonces, eso es algo que yo le agradezco a Dios. Y es una razón para vivir agradecido. Y cuando miro el cielo y veo que empieza a llover, es otra razón para vivir agradecido. Porque esa lluvia, Dios me está hablando, me está diciendo que me ama. Porque si Él no me amara, Él no mandara la lluvia, ¿cierto? Nos dejara ahí, que muriéramos de sed. Ahora el agua es la vida. Imagínate que deje de llover. ¿Qué vas a cosechar? Nada. Entonces, ¿qué comeríamos? Imagínate. De pronto los ricos porque tienen dinero, pero nosotros que a veces tenemos que sembrar para comer. Entonces, hay una gran razón para vivir agradecido. Cuando me despierto, abro mis ojos, lo primero que le digo al Señor es gracias, Padre. Porque mientras dormía me cuidaste. Y me diste el aire que necesitaba respirar, porque aún durmiendo uno tiene que respirar, ¿cierto? Y después uno se levanta y sigue respirando. Y cuando respiro digo, gracias Señor por ese oxígeno que yo respiro. Gracias Padre por lo que me voy a comer hoy. Y un día le digo, ay Señor, yo quiero comer algo sabroso. Y el Señor me dice, ¿y qué quieres comer? Porque no me has dicho que quieres comer. Lo que te estoy escuchando es que estás renegando, murmurando y criticando, pero no me